Continuamos con nuestras presentaciones. Un sponsor también que dijo sí hace más de 3 meses. Así que un aplauso grande para Equifax y Yanif Rosenbaum. Yanif, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Me dijeron que te manejas muy bien en el escenario. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver, vamos Yanif. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos por darnos este momento para compartir con ustedes en esta época de mucha información digital, cómo fue nuestro camino y por qué decidimos tomar esta transformación al gran mundo del Big Data y de la toma de decisiones con información digital y un ejemplo después de cómo estamos aplicando al final, ¿sí? Ahí está. La transformación nuestra, en más de 60 años que tenemos como compañía de información, empieza siendo una empresa de reportes de crédito. Pero ya hace varios años que hemos pasado a lo que son los sistemas de decisión automatizados primero, los modelos de scoring, pero esto ya hace tiempo que con la cantidad de información que se genera nos obliga a pasar a un mundo de soluciones, ¿sí? Entonces, lo primero que estuvimos viendo es la cantidad de información que se va generando y que vamos teniendo. Si nosotros manejamos, hay 40 millones de personas, de los cuales hay 16 millones que tienen productos bancarios o financieros de alguna forma, y eso cada año se incrementa más y más. Hay más de 1 millón de personas nuevas que van entrando al sistema. Cada persona tiene en promedio 3 productos distintos, ¿sí? 3 productos llamamos tarjeta de crédito, una tarjeta de 2 préstamos, un préstamo, una tarjeta, una cuenta corriente. Eso genera cada mes 42 millones de actualizaciones sobre el uso de productos que vienen de más de 300 empresas y entidades que van generando esta información, ¿sí? Además, tenemos 9 millones que nosotros decimos observadas, que es información que no es propiamente de los productos estos que estamos hablando, sino que es otra información que se va generando, pueden ser juicios, pueden ser cheques, hay otros productos y movimientos que hay en el mercado. Y por mes tenemos más de 9 millones de consultas que vamos generando. Esto termina generando 46.000 millones de registros que ocupan 1 petabyte de información. 1 peta, para ponerlo un poco gráfico, estamos hablando que si lo pasamos a streaming de video, por ejemplo de Netflix, podría ser, si vemos años seguidos de video, 82 millones de años, ¿sí? De video. Entonces, con todo esto, empezamos a ver que tener información ya no era suficiente, sino que teníamos que dar un paso más para poder manejarla. No solamente por la cantidad de información, también lo que va transformándose es el consumidor y el mundo, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezamos hablábamos antes de, ya no de reportes de crédito que fue hace mucho, pero hablábamos un poco de sistemas automatizados de decisión, de scoring, de analíticos tradicionales. Los millennials en ese momento están en edad escolar. Hoy son los que toman decisiones. Estamos hablando de gente que a veces ya tiene 2, 3 hijos, está casada y algunos están recién entrando en el mundo laboral, pero claramente ya no son esos chicos, son mucho más que eso. Facebook, cuando empezamos con todo esto, yo me acuerdo cuando terminé la facultad, era un lugar donde todos nos sumábamos para encontrarnos con amigos de la primaria y de la secundaria. Hoy claramente es mucho más que eso, hoy es el marketplace. Hoy muchos generan dinero, es el lugar de venta, es el canal, ¿sí? Internet era una vidriera nada más, y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que empezó el boom de Internet y las .com, que el problema era que ¿qué .com iba a sobrevivir si solamente vivía de publicidad? Y hoy la verdad es que las más grandes de todas, hablamos de Amazon, de Google, de Facebook, más que un lugar para que el usuario se esparza, es un canal de ventas. Internet es el canal de todos. Y todos los que estamos acá justamente porque queremos lo digital como canal. Y no solo hablamos del browser, sino de todos los dispositivos, ¿sí? La información, hace 15 años o hace 10 años, estaba en el CRM. El que tenía un buen CRM, la verdad que tenía una ventaja competitiva enorme, porque podía guardar y tener de sus clientes toda la información que iba generando con su empresa. Hoy la verdad que eso es mínimo. La mayor estela que va dejando el consumidor está en otro lado. Está en lo que nos comenta en Twitter, en Facebook, lo que hace con su teléfono. Android, por ejemplo, o Apple sabe de nosotros todo el recorrido que hacemos todo el día y no lo tiene en el CRM.
Las fuentes eran privadas y las fuentes que comentaba antes, eso es un poco fuentes privadas, ¿sí? Porque son de alguien y es de acceso de alguna forma particular de los que participan. Hoy la verdad que tenemos, estamos de este lado, hoy la verdad que tenemos lo que es Open Data. Hoy la data se genera en todos lados, hay data que es pública, hay data que es abierta, ¿sí? Entonces, todo esto, la cantidad de información y la forma en que se genera y dónde se encuentra, va impactando todo el ciclo de vida del negocio, ¿sí? La prospección ya no es más ir a buscar al cliente a su lugar, a donde está, sino que es tratar de generar y atraer al cliente. La adquisición es distinta. Estamos hablando toda la mañana de que es digital, de que es multidispositivo y de que tiene que ser con una experiencia de usuario mucho más fácil. Lo mismo va a pasar en la gestión del cliente, ya sea desde el punto de vista del riesgo o de marketing. Y obviamente cuando ya quiera ir a cobrarle voy a tener que tenerlo en cuenta con esto, sino con los métodos tradicionales no lo voy a encontrar. Entonces, resumiendo, las consecuencias de esto ¿cuáles son? Que hace 10 años un score genérico era accesible para aquellos que tenían realmente tecnología de punta y podían costear con su presupuesto acceder a este tipo de scores. Hoy, si quiero sacar una ventaja competitiva, tengo que ir a scores customizados. Esto es porque la data que era estructurada, esto quiere decir que si yo quería tener una evaluación crediticia o de riesgo de un consumidor, me alcanzaba con ver su historial crediticio. Hoy, ¿sí? Eso no es suficiente, necesito ir mucho más allá, ir a data no estructurada. Puedo tener una visión 360 y poder saber si el consumidor, o inferir si ese consumidor que quizás no tiene un historial crediticio, cómo hacer su comportamiento futuro por cómo es usando y abonando su factura de teléfono, o qué consume el supermercado, o si usa Airbnb, o Netflix, o qué escucha Spotify. Hay mucha más información allá, ya no me alcanza, no es que la información financiera no sea interesante y no sea importante, pero hay mucho más allá de eso. Y sobre todo muchos de acá que con estas tecnologías y con todo lo que es el canal digital quieren ir a los jóvenes que tienen menos historia, esto se va a volver cada vez más importante. ¿Cómo encuentra la persona? Antes el ID era físico, había un número de DNI donde estaba pegado de alguna forma el domicilio, yo podía mandar una carta, una tarjeta preembosada, hacían muchos bancos y encontraban a la persona, ese consumidor veía entre todas las tarjetas que le llegaban cuál era su preferida o activaba todas y si no activaba ninguna, yo lo llamaba por teléfono a la casa y podía convencerlo. Hoy, ¿cuántos de acá tienen todavía línea fija? Teléfono fijo de... ¿Cuántos lo usan realmente? Entonces, eso nos obliga a ir lo que llamamos una identidad virtual, ¿sí? Hoy el email, y el email ya estamos hablando como identificador, porque en el email ya casi tampoco nos encuentran, es muy difícil convencernos. Entonces, hay mucho más identidades. La red social hoy es muy común, y me pasó ayer, de lo que hablamos también de lo del CRM, va enganchado, me quedé sin cable, el HD no funcionaba como siempre, ya me cansé, y en vez de volver a llamar, en Twitter empecé a comentar mi malestar. Entonces, lo primero que hace la empresa es preguntarme, que le diga por privado quién soy, mi número de cliente, pero con eso lo que está dando es que necesita esa identificación. Ya no tiene esa identificación del domicilio y necesita conocerme mucho más allá, con redes sociales, con todo. Y también el consumidor, todo eso hace que ya no sea pasivo, ya no me sirve esto de la tarjeta preembosada que comentaba antes, que mandaba o ponía una publicidad y el consumidor estaba viendo a ver qué es lo que pasaba, veía la publicidad y decía esto me convence y voy, sino que el consumidor está buscando todo el tiempo y si aunque yo le haga una propuesta, lo primero que va a hacer va a ir a compararla con otras propuestas. Es mucho más exigente y está mucho más informado. Entonces todo eso nos obliga, la cantidad de información, el cambio en el consumidor, el cambio en las tecnologías y las posibilidades, a pensar en una plataforma totalmente nueva de cómo poder explotar esto. ¿Sí? Una plataforma nueva en distintas capas. ¿Sí? En cómo poder procesar la información, cómo tener esos petabytes de información que antes no entraban en ningún lado. No solamente un tema de capacidad, porque hay discos de petabyte, no son de uso hogareño, pues se consiguen, pero sí de cómo poder procesarlo, unificarlo, linkear esa información. Todo esto dentro de un esquema seguro, que esa información, una vez que accede, no sea accesible por cualquier persona, ni en la compañía, ni desde afuera. ¿Sí? Después,
¿qué hago con esa información? La famosa capa de Big Data. ¿Cómo puede consultarse? ¿Cómo puede tratarse? ¿Cómo puedo aplicar métodos de Machine Learning o de inteligencia artificial para construirlos y aplicarlos para tratar esta información? Ya no es tan fácil tener solamente una tabla dinámica o un cuadro de BI y empezar a hacer algunos cruces con tanta información. Necesito un poco más de métodos que puedan recorrer esa información y encontrar por mí proactivamente, ayudarme a encontrar esos insights que después yo pueda usar para validar distintas hipótesis y ayudarme a crear esas hipótesis, ¿sí? Y finalmente también, ¿qué hago con esa información? ¿Sí? Tenemos una capa de procesamiento, de explotación, donde ahí van a estar las herramientas de Big Data, de análisis estadístico, de explotación, de extracción, apps. Entonces, esta es la capa donde vamos a estar la mayoría de los usuarios finales, usuarios de negocio, tratando de entender qué es lo que hay en esos petabytes de información, ¿sí? Este es todo nuestro camino, la plataforma esta. Ahora, con esta plataforma está buenísimo, lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Me queda poco tiempo, pero quiero mostrarles un ejemplo de, por ejemplo, bueno, de los 3.000 millones de visitas mensuales que hay a Internet. Imaginemos que yo tengo un sitio donde logro atraer 500.000, 1 millón de personas, ¿sí? 1 millón de visitantes a mi sitio. Yo, con los servicios que me ofrece Facebook, Google, puedo saber de qué país es, qué edad, género, algún dato más, puedo tener de solamente tener la visita. Eso hoy con herramientas de Analytics, de Web Analytics, es accesible. Ahora, de este millón de visitas que yo tengo, de consumidores que yo logré atraer, ¿sí? Ya estamos hablando que de los miles de millones más que nada de visitas o clics distintos que hay en Internet, yo logro atraer una cantidad con determinado perfil. Hay un porcentaje que no va a cerrar el proceso. Supongamos que yo estoy acá en un banco digital donde le estoy ofreciendo un producto específico, por ejemplo una tarjeta de crédito Gold. Una cantidad cuando acceda va a decir no es para mí, o tenían ya Platinum y el Gold no los convence, o no encuentran la información que necesitaban encontrar, o no hablan el lenguaje que ellos estaban esperando y necesitaban que se los convenza. Entonces, ese porcentaje de gente directamente abandona el proceso o simplemente están en el colectivo, se les cayó la conexión 4G y no pudieron seguir el proceso. Eso se pierden. Después hay un porcentaje que no van a probar, que sí quieren seguir en el proceso, porque cuando yo empiece a pedirle un poco de información, no van a probar las políticas que yo tengo de selección, ya sea las comerciales o las crediticias, porque no tienen antecedentes, pues no califican para Gold, y yo le estaba ofreciendo algo que estaba más allá de sus posibilidades. Y finalmente vamos a tener un porcentaje de gente que sí aprueba y se convierte en cliente, ¿sí? Hoy de esa gente claramente vamos a tener mucha más información. Podemos, aparte de la edad del país, vamos a saber el nombre, vamos a poder identificarlas, vamos a tener datos de contacto y ahí podemos enriquecerlos con ingresos, con score, con un montón de atributos más, ¿sí? Ahora, hoy, con toda esta plataforma, con toda esta información que está y con toda la disponibilidad que hay, nosotros podemos ir mucho más allá y con métodos de cruce y de linking difuso podemos también identificar a estos que nos cerraron, ¿sí? A partir de datos y de estelas que van quedando, información que va quedando, dependiendo de dónde vienen y a qué parte del proceso llegan, nosotros podemos tener entre 50 y 70%, por lo menos hasta ahora en las experiencias que estamos haciendo, de matching en estas personas no identificadas con personas reales, podemos identificar quiénes son. Entonces también podemos saber y tener los mismos datos que tenemos de quienes se han convertido en clientes. Con eso podríamos simular ajustes en las políticas de riesgo. Podemos entender por qué se cayeron y por qué no llegaron y no calificaron. Podemos también entender si son el perfil que estábamos buscando. Por ejemplo, nos ha pasado con un banco de primera línea que había hecho toda una campaña para ir a millennials, esto estamos hablando hace un par de años, iba a jóvenes de menos de 30 años y lo primero que les exigía en la política de riesgo era un ingreso mayor a 30.000 pesos. Cuando fuimos a hacer el cruce y ver cuántos hay, realmente había 7 que podían cumplir con eso. Entonces no iba a ser nunca exitosa la campaña.
Ahora, sabiendo esto, identificando quiénes son los que acceden a mi campaña, yo puedo redefinir también el target y optimizar la inversión. Yo puedo saber o quién estoy atrayendo para después aplicar y ofrecer productos equiparables a lo que necesitan y subir así el cierre y mejorar mi campaña y la experiencia de este cliente, o redefinir mis campañas y atraer a ese target que realmente quiero atraer, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a contarle el caso, mostrarles que hay mucho más allá, que hoy con la tecnología se puede no solamente trabajar con eso que tenemos identificados, sino ir a la web y buscar a todos los que ya no tenemos identificados, y se puede hacer y se está haciendo. Muchas gracias y los dejo ahora con el ejercicio. Muchas gracias por tu presentación. Muchas Te gracias. agradecemos a ti y a Equifax ser parte de Digital Bank.